El libro de Soiga, conocido también como Soigino, es considerado uno de los manuscritos más enigmáticos de la era del Renacimiento, que ha capturado la atención de estudiosos, ocultistas y curiosos durante varios siglos. Este tratado en latín, que se remonta al siglo XV, está profundamente arraigado en la magia y el misticismo, ofreciendo un enfoque único que lo distingue de otros textos de su época. Contiene un vasto número de tablas criptográficas y complicados encantamientos que parecen desafiar toda lógica humana. La figura central en la historia de este libro es John Dee, un renombrado matemático, astrólogo y ocultista inglés, que también fue consejero de la reina Isabel I de Inglaterra. Su cercanía a la corte le otorgó acceso a numerosas fuentes de conocimiento, tanto científicas como esotéricas, y esto influyó profundamente en su búsqueda incansable de los secretos que el universo escondía. John Dee era un hombre que creía que la ciencia y la magia no eran opuestas, sino que formaban parte de un todo que podía ser comprendido mediante un conocimiento más profundo. En sus numerosos escritos, Dee menciona repetidamente al libro de Soiga y sus intentos de desentrañar los secretos de las tablas que éste contiene. Dichas tablas, compuestas de complejas matrices de letras y números, fueron descritas como enigmas cuyo verdadero significado escapaba a la comprensión de los eruditos de la época. Dee estaba convencido de que detrás de estas configuraciones se encontraban verdades ocultas sobre el cosmos, el mundo espiritual e incluso sobre la naturaleza de Dios y los ángeles. Creía que la clave para desvelar estos misterios residía en la decodificación precisa de estas tablas. La fascinación de Dee con el libro de Soiga lo llevó a realizar sesiones de comunicación espiritual, en las que, junto a su colaborador Edward Kelly, intentó contactar con entidades angelicales para obtener interpretaciones de las tablas. En sus escritos, Dee afirmaba haber recibido mensajes de seres angélicos que le aseguraban que el contenido del libro era de vital importancia para la humanidad. Sin embargo, la complejidad de los símbolos y la estructura criptográfica del texto hicieron que Dee, a pesar de sus esfuerzos y de la supuesta asistencia sobrenatural, nunca lograra descifrarlo completamente. Durante siglos, el texto principal del libro de Soiga permaneció perdido, lo que aumentó su fama de ser un manuscrito maldito y lleno de misterios. Muchas personas pensaban que la obra no era más que un mito, un reflejo de las obsesiones de Dee y otros ocultistas de la época. Sin embargo, en 1994, la historia dio un giro sorprendente cuando se descubrieron 2 copias del libro en las bibliotecas de Londres y Oxford. Este descubrimiento fue un hito para los estudiosos del ocultismo y la historia medieval, ya que les permitió acceder a un texto que había sido objeto de especulación durante siglos. Los investigadores que por fin pudieron estudiar el libro encontraron que, además de los complejos encantamientos, el texto contenía profundos tratados teológicos que trataban de comprender la naturaleza del mal, el papel de los ángeles y demonios, y las conexiones entre el mundo material y el espiritual. Las tablas criptográficas, el elemento más enigmático del libro, están organizadas en matrices de 36 filas y 36 columnas, creando un total de 1296 celdas que contienen letras dispuestas de manera aparentemente aleatoria. Los estudiosos modernos creen que estas tablas podrían ser algo más que simples acertijos. Algunos sugieren que podrían ser un sistema de codificación para acceder a conocimientos ocultos o fórmulas mágicas. Se ha planteado la posibilidad de que cada tabla esté asociada a un espíritu o demonio específico, y que estas configuraciones matemáticas sean claves rituales que podrían haber sido utilizadas en prácticas de magia ceremonial. Sin embargo, la dificultad para interpretar estas tablas sugiere que solo aquellos con un conocimiento profundo del esoterismo medieval podrían comprenderlas verdaderamente. La figura de John Dee y su obsesión con el libro de Soiga nos recuerda la fascinación humana por lo desconocido y el deseo de descubrir los secretos del universo. En la misma línea se encuentra la figura de Nostradamus, otro personaje clave en la historia del esoterismo. Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés del siglo XVI que alcanzó la fama gracias a su libro Les Prophéties. Este libro, compuesto por 942 cuartetas, ha sido objeto de innumerables interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. Escrito en una mezcla de francés, latín y otros idiomas, Nostradamus hizo uso de un lenguaje deliberadamente ambiguo, lleno de símbolos y metáforas, lo que ha permitido que sus escritos se adapten a diferentes eventos históricos, incluso mucho después de su muerte.
La manera en que los seguidores de Nostradamus han buscado encontrar sus predicciones en eventos como la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial y los atentados del 11 de septiembre, demuestra el poder de la mente humana para encontrar patrones y significados ocultos. Una de las cuartetas más discutidas en relación a Adolf Hitler, por ejemplo, menciona bestias hambrientas que cruzan ríos y un gran líder atrapado en una jaula de hierro. Para algunos, estas descripciones son claras referencias al dictador alemán. Sin embargo, los escépticos sostienen que esta interpretación es solo un ejemplo de cómo se pueden adaptar textos ambiguos a casi cualquier contexto histórico, lo que ha contribuido a la mística alrededor de Nostradamus. La metodología de Nostradamus para escribir sus profecías también agrega una capa de misterio. Según sus propias palabras, entraba en un estado de trance inducido por la meditación frente a una llama o mirando fijamente un cuenco de agua. Este estado alterado de conciencia le permitía, según él, ver visiones del futuro. Este método, combinado con su amplio conocimiento de la historia y la astrología, le permitió crear un corpus de textos que hasta hoy sigue siendo estudiado, debatido y reinterpretado por seguidores y detractores por igual. Otro manuscrito que ha alimentado el misterio y la fascinación es el Codex Gigas, también llamado la Biblia del Diablo. Este colosal manuscrito, que se cree que fue creado en el siglo XIII en Bohemia, es famoso no solo por su tamaño, sino también por la historia que rodea su origen. La leyenda dice que un monje, condenado a ser emparedado vivo por romper sus votos, ofreció su alma al diablo a cambio de completar un libro de vasto conocimiento en una sola noche. En agradecimiento, el monje pintó una imagen del diablo en una página completa del Códex, lo que le otorgó el apodo de Biblia del Diablo. Aunque esta historia ha sido desmentida por estudios históricos que muestran que el manuscrito probablemente fue escrito en un lapso de 20 a 30 años, el misterio del Codex Gigas persiste. El Codex Gigas incluye una variedad de textos, desde una versión de la Biblia hasta tratados de medicina y escritos de antiguos historiadores. Sin embargo, lo que más ha intrigado a los estudiosos es la ilustración del diablo que ocupa una página completa, frente a una representación de la ciudad celestial. Esta disposición sugiere un simbolismo dualista, un enfrentamiento entre el bien y el mal, que añade una dimensión metafísica a la obra. La imagen del diablo en el códex es inusualmente detallada, mostrando al demonio con grandes cuernos, una lengua puntiaguda y un cuerpo grotesco, lo que lo diferencia de las representaciones más estilizadas del mal en otros manuscritos medievales. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el rollo de Ripley, un manuscrito alquímico lleno de simbolismo. Este documento, atribuido al alquimista inglés George Ripley, es un tratado sobre la búsqueda de la piedra filosofal, el legendario elixir que se decía podía transformar metales comunes en oro y otorgar la vida eterna. A diferencia de muchos textos alquímicos de su época, el rollo de Ripley se destaca por su contenido visual. Está lleno de ilustraciones coloridas que representan procesos alquímicos complejos, utilizando figuras mitológicas, símbolos y diagramas que detallan la transmutación de sustancias. El texto que acompaña estas ilustraciones es enigmático, escrito en un estilo poético que parece intencionalmente críptico, ocultando los secretos de la alquimia a los no iniciados. Se conocen alrededor de 23 copias del rollo de Ripley, cada una con sus propias variaciones y detalles únicos. Estas diferencias sugieren que fueron copiadas por diferentes escribas en distintos momentos históricos. El manuscrito más largo mide casi 6 metros de longitud, y en él se pueden ver imágenes de dragones, leones y figuras humanas que se sumergen en crisoles, simbolizando las etapas de la purificación y transformación alquímica. Estas escenas, cargadas de simbolismo, capturan la esencia de la alquimia como una ciencia oculta que promete no solo la transformación de metales, sino también una forma de iluminación espiritual para aquellos que puedan desentrañar sus secretos.